Sabemos que ADM Cloud es un ERP que tiene mucha funcionalidad orientada a empresas distintas. Sin embargo, cada empresa puede tener necesidades específicas. Afortunadamente, tenemos una herramienta llamada la capa de personalización. Y para esto tenemos a Giancarlo. Hola, Giancarlo. ¿Qué tal? Todo bien, gracias. Qué bueno. Que nos vas a presentar un demo o varios demos sobre la capa de personalización. Efectivamente. Así como comentas, en estos más de 20 años que tenemos en este mundo, algo que hemos aprendido es que las empresas tienen necesidades nuevas todos los días. Y parte de nuestra filosofía es tener herramientas que permitan a esas empresas moldear a ADM Cloud para que ADM Cloud se pueda adaptar a sus necesidades. Esta capa de personalización, como comentas, está compuesta por diferentes herramientas de personalización que vamos a ver hoy. Es mucho contenido, así que quiero hacer el intro bien corto. Ok, o sea que no podemos hablar mucho hoy. Exacto. Y de hecho, ¿qué pasa hoy? Hoy supone que yo voy a ser el host, entonces, y tú vas a ser el demo de producto. Yo pensaba que como nos parecíamos mucho, nadie se iba a dar cuenta, pero sí, así es. Ok, perfecto, no hay problema. Bueno, pues sí, en el día de hoy hay mucho contenido. Sí. Este es un deep dive que va a estar lleno de múltiples demos. Y tengo entendido que hay algunos demos que tienen X complejidad técnica. Sí. O sea, está diseñado principalmente para personal, analistas, técnico o cualquier usuario podría usar alguna de estas herramientas para personalizar el sistema. Vamos a ver una mezcla. Mientras vaya avanzando en el demo, voy a puntualizar cuál es el perfil necesario para poder utilizar esa herramienta. Pero como tú dices, desde un super user o analista hasta un programador con un alto expertise técnico, nos vamos a ir moviendo entre esas diferentes opciones. Ok. Hay algunas herramientas entonces de la capa de personalización que están orientadas a una persona que no tenga ningún tipo de expertise técnico. Correcto. Hay otras más avanzadas que requieren algún tipo de requerimientos específicos. Correcto. Y dime una cosa, vamos a hablar primero conceptualmente ejemplos de cosas que se pueden hacer en ADM Cloud para personalizar su comportamiento. Buenísimo. ¿Qué tenemos de ejemplo? A alto nivel, para ir entrando en materia. Cuando yo voy, por ponerte un ejemplo, lo primero que me gusta puntualizar es que el sistema trae diferentes formularios donde yo trabajo mis informaciones, donde yo creo un cliente, donde yo creo una factura. Esos formularios traen una cantidad de campos muy específicos de manera nativa. Una primera funcionalidad que me gusta explicar es la creación de campo personalizado. Campos. Cualquier usuario con una interfaz gráfica, es decir, no necesito expertise técnico, puede en segundos crear un campo nuevo en cualquiera de las pantallas de ADM Cloud. Ok, un primer ejemplo. Eso es un ejemplo de los casos que podemos hacer. Ahora bien, en el mercado de software ERP, sabemos que ocurre algo muy frecuentemente. Hay veces que un usuario, ya sea un técnico o cualquier persona, personalizan los software. Sí. Pero los software a medida que el tiempo avanza van cambiando de versiones. Claro. Los clientes adquieren la versión 1, después la versión 2, la versión 3. Es común que cuando una empresa personaliza una versión específica de su software, después tiene el inconveniente de que tiene que estar repersonalizando el software cada vez que sale una versión nueva del fabricante. ¿Cómo ADM Cloud ataca esa necesidad o esa problemática particular? Buenísima pregunta. Efectivamente, sí es común que cuando uno tiene en el mercado, cuando uno personaliza un ERP y uno tiene una versión X de ese ERP, cuando voy a migrar, yo no solamente tengo que pagar por la nueva versión, tengo que pagar de nuevo por la personalización. ADM Cloud está estructurado o concebido en un modelo versionless, donde yo no compro una versión, sino yo accedo al servicio como plataforma. Y en ese modelo, uno de los challenges que ADM Cloud le garantiza a sus usuarios es que sus personalizaciones van a seguir funcionando en el tiempo en cualquier versión de ADM Cloud que uno suba. Cuando tú entras a Netflix, tú no sabes en qué versión tú estás. Tú entras y tú estás usando Netflix. Correcto. Es el mismo modelo. Correcto. Esa es la idea. O sea, yo creo entonces un campo en ADM Cloud, creo un reporte de ADM Cloud y van cambiando las versiones, vienen las mejoras del software y ese reporte, esos campos deberían seguir funcionando. Eso es correcto. Buenísimo. Entonces eso sí, elimina mucha complejidad del costo de mantenimiento de un software ERP en el tiempo. Definitivamente. Bueno, me dijeron que no podía hacer una introducción muy amplia hoy y que tenemos que iniciar de una vez con los demos, así que cuéntanos cuál es el primer demo que queremos ver de personalización. Buenísimo. Quiero empezar con temas sencillos y entonces lo vamos poniendo un poquitico más divertido y complicado.
El primer ejemplo que me gusta siempre mostrar es la opción de campos personalizados. Me voy a ir a mi pantalla de clientes, Maestra CRM Clientes, y voy a darle al botón de Nuevo Cliente, con el objetivo de irme al formulario de creación de clientes. Entonces, como mencionaba originalmente, el sistema para cada pantalla o formulario me trae un inventario o diferentes campos nativos que yo puedo utilizar. Pero ¿qué pasa si necesito guardar alguna información en el cliente y es una información cuyo campo no existe? Yo puedo simplemente venir a esta opción de crear campo, darle un clic y el sistema, al yo darle clic a este botón, me redirecciona al formulario de creación de campos personalizados para relacionados. Cuando hablo de relacionados me refiero a clientes, proveedores, empleados y prospectos. Sí, aquí yo estoy creando un campo que va a estar visible específicamente en una de estas 4 pantallas que se muestran en el demo. Efectivamente, como puedes apreciar, este es un formulario donde tú no necesitas ningún input técnico. Cualquier persona puede llenar el formulario y listo y crear un campo. Claro. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Sí. Lo más probable es que el sistema en su pantalla de cliente tiene campos comunes como el teléfono, dirección, vendedor, etcétera. Pero yo quiero crear un campo para poner el nombre de la mascota del cliente. Ok. Eso suena como una veterinaria, no sé, una clínica de... Algo por el estilo. Ok. Quiero hacer énfasis en un par de campos muy específicos para este primer ejemplo. Nombre de campo. Este es el nombre técnico interno del campo. Tú me dirás, ¿y por qué es importante esto? Bueno, si yo mañana necesito crear un reporte donde incluir este campo personalizado, este es el nombre que yo necesito utilizar. Entonces, vamos a ponerle aquí nombre mascota. La etiqueta es el nombre visible a los usuarios, el que saldrá en el formulario de creación del cliente. Entonces, por último, tipo de datos, lo voy a dejar en texto. Quiero darle a grabar. Ya ahí creé mi campo personalizado. Si vuelvo a mi formulario de clientes y le doy a nuevo cliente, el sistema de forma automática me crea una opción de campos personalizados aquí abajo, donde no está el campo porque no lo marqué que lo quiero en visible clientes. Ah, claro, uno crea el campo, pero tú tienes que decirle específicamente en qué pantalla tiene que estar visible el campo. Definitivamente. Si me voy aquí a configuración, personalizaciones, campos de relacionados, aquí me adelanto un poquito porque aquí podemos ver que hay campos, muchísimas pantallas más, pero bueno, en campo de relacionado puedo ver el inventario de campos, voy a darle clic al que creamos ahora y le voy a dar a editar. Algo que me faltó es que aquí yo le debo especificar, quiero que el campo salga en la pantalla de prospectos o en la pantalla de clientes, proveedores o empleados. Le voy a poner el check a clientes, le voy a dar a grabar y ahora sí, me voy a Maestra CRM Clientes y vamos a ir a crear un nuevo cliente. Si hacemos scroll hacia abajo, aquí tengo mi acápite de campos personalizados, aquí está mi campo de texto de nombre mascota. Fíjate cómo con un par de clics cualquier persona sin expertise técnico puede crear un campo en cualquier pantalla de McCloud. Buenísimo. Hay un segundo ejemplo y un par de cositas que quiero puntualizar. Así como mencioné ahorita, aquí en configuración, personalización, hay diferentes tipos de campo personalizado. Vamos a darle de nuevo a campos de relacionados y vamos a darle la opción de nuevo campo. Quiero hacer énfasis aquí en la opción de tipo de datos. Hay diferentes tipos de datos que ADM Cloud trae por defecto. Ya vimos un ejemplo de crear un campo de tipo texto. Y así hay diferentes campos de diferentes tipos. Algo que me gusta recalcar es que yo también puedo crear campos como, por ejemplo, de tipo empleado que hacen referencias a otras pantallas del sistema. Si yo tengo la necesidad de crear un campo donde yo vincule un empleado a un cliente, yo puedo crear un campo de tipo empleado. De esa forma, el sistema, en lugar de tratarse de un campo de texto en el formulario, me va a poner un listado de empleados y yo selecciono el listado de empleados que ya existe, por ejemplo. Sí, veo tipo de datos de texto, de número, fecha, correo electrónico y efectivamente que uno pueda entonces crear un campo donde yo seleccione un cliente o un empleado, un proveedor, un artículo. Sí. Lo interesante es que dependiendo del tipo de datos, el campo en el formulario tiene un comportamiento diferente. Si es un campo de tipo fecha, por ejemplo, me sale mi calendario para yo seleccionar la fecha. Pero a donde quiero hacer énfasis específicamente es también en la opción de listado personalizado. Aparte de yo crear un campo tipo texto, tipo fecha, numérico o de alguna otra entidad del sistema, yo también puedo tener la necesidad, que he visto muchos clientes, de definir un listado de opciones fijas muy específicas. Para seleccionar en ese campo. Exactamente. Por ejemplo, si quiero crear un campo de tipo de sangre, no sé. Yo no quiero que me digiten un campo de texto O positivo y cada usuario lo va a digitar con un criterio diferente. Yo quiero tener el listado con los diferentes tipos de sangre y que me seleccionen de un listado. Entonces, fíjate que yo tengo un tipo de datos que se llama listado personalizado.
En este momento no tengo ningún listado personalizado creado, pero voy a crear uno. Le voy a dar clic al label del listado personalizado para irme a la pantalla donde se crean los listados personalizados. Y voy a crear un simple listado personalizado con los tipos de sangre y después vamos a ver un ejemplo de crear un campo utilizando ese listado personalizado. Ok, entonces un tema es el listado personalizado, que son las opciones que yo voy a poder seleccionar en el campo. Sí. Tal vez yo puedo tener, como tú decías, tipo de sangre, que va a tener varias opciones. Tipos Entonces yo de puedo sangre. crear después campos de tipo de sangre en diferentes pantallas. Exactamente. Campo personalizado de tipo listado personalizado con el listado que se llama tipo de sangre. Perfecto. Suena como un trabalengua, pero va a hacer sentido ahora. Ya creé mi listado personalizado, ahora le tengo que crear las opciones a ese listado personalizado. A Y le voy a crear positivo. exactamente. Voy a crear uno que se llame O positivo. Voy a crear un segundo que se llame O negativo y un tercero A positivo. Y ya tenemos 3 opciones. Ok. Entonces, vamos a crear un segundo. O negativo. Y un tercero A positivo. Hay más, pero vamos a dejarlo ahí. Tenemos suficiente. Entonces, como ya tengo mi listado personalizado que se llama tipo de sangre creado, Con 3 opciones. con 3 opciones, ya yo puedo crear un campo personalizado utilizando este listado personalizado. Voy de nuevo a volver a mi pantalla de clientes, voy a darle a nuevo campo, nuevo cliente y le voy a dar mi botoncito de crear campo. Y aquí voy a decir, yo quiero un campo de tipo sangre, nombre interno, recuerden. Tipo de sangre, la etiqueta es el nombre que ven los usuarios. Y en tipo de datos le voy a poner listado personalizado. Y aquí fíjense que cuando yo selecciono el tipo de datos listado personalizado, me sale mi campo para seleccionar listado personalizado, donde tengo la opción de tipo de sangre. Puedo definir si quiero que ese campo sea requerido o no. Debo definir en qué pantalla lo quiero. Para que no pase lo de ahorita. Para que no pase lo de ahorita. Y grabo mi campo personalizado. Si vuelvo aquí a maestras, CRM, clientes y le doy a crear nuevo cliente y hago scroll a la opción de campos personalizados, aquí tengo mi campo de tipo de sangre. Y ahí le das clic al tipo de sangre y vemos que puedes seleccionar específicamente el tipo de sangre. Y puedo filtrar aquí también. Si yo quiero ver lo que son de tipo A y él me va a mostrar solamente lo de tipo A, ese tipo de cosas. Ok, buenísimo. Así que ahí tenemos 2 ejemplos. Buenísimo. Saliendo un poquito de campos personalizados, quiero hablar ahora de reportes. ADM Cloud también trae un inventario X de reportes nativos y tiene opción de creación de reportes personalizados a la medida, pero quiero enfocarme primero en las herramientas que tenemos para los reportes nativos. Si me voy por aquí, por ejemplo, a reportes nómina empleados, puedo irme a un reporte con el listado de empleados de esta empresa. Aquí podemos ver que ese reporte me va a listar absolutamente todos los empleados. Vamos a darle a la opción de actualizar para que se dibuje, me traiga la data. Que aquí es muy común que reportes pueden tener una cantidad de variantes increíbles. Entonces uno siempre, cada empresa va a querer tener que un campo más, un campo menos, ordenamiento de la data de forma distinta. Es muy útil que uno pueda personalizar los reportes entonces nativos al sistema para acomodar sus necesidades. Exactamente. La idea es que yo puedo personalizar ese reporte que viene por defecto con el sistema y crear diferentes variantes. Aquí a la derecha está esta opción de variante que mencionas, pero antes de irme hacia allá, quiero hacer el ejemplo de personalización. Vamos a crear una variante aquí en vivo. Entonces, fíjense que este reporte de empleado tiene filtros muy específicos, departamento, categoría, etcétera, y tiene unas columnas muy específicas también. Correo electrónico, nombre completo, código, entre otros. Entonces, si yo deseo modificar las columnas o los filtros de ese reporte, puedo venir a este botoncito de personalizar. Aquí yo entro en un formulario de edición de ese reporte. Puedo ponerle aquí mi variante de empleados, el nombre que yo quiera. Yo puedo definir si esta variante lo van a poder ver todos los demás usuarios del sistema que tienen privilegio de consulta de empleados. Si le pongo este check público, lo puede ver todo el mundo. Si no, es solamente mío. Ok, si lo pongo público, solamente las personas que pueden ver el listado de empleados podrán ver esta variante que tú acabas de crear del listado de empleados. Correcto. Entonces, aquí vamos a trabajar en estas 2 pestañas. Pestaña número 1, campos. Fíjense que aquí me sale un inventario de diferentes campos que trae por defecto el reporte. Algunos están visibles, otros no. Digamos que yo quiero agregar el teléfono móvil, que yo quiero agregar la fecha de aniversario,
categoría del empleado. Y yo puedo cotejar los diferentes campos que yo quiero. Y aquí tengo 2 columnas más. Yo puedo agrupar la data u ordenar por los diferentes campos que yo necesite. Porque tal vez yo tengo un listado de empleados, pero quiero que el reporte salga agrupado por departamento. Y diga, Por ejemplo, departamento mira, 1, los empleados. aquí Departamento tengo mi 2. campo de departamento. Le voy a poner el check de que quiero que ese campo esté visible. Pero le voy a poner también que quiero agrupar por ese campo. Y vamos a... bueno, y por segundo, la pestaña de filtros. Yo también aquí puedo prender o apagar los diferentes filtros. Vamos a grabar. Él me selecciona esa variante por defecto. Y vamos a darle a actualizar. Entonces, fíjate cómo ahora mi reporte me está agrupando por el almacén. En finanzas, los diferentes empleados que tengo. En mercadeo, los diferentes empleados que tengo. En tecnología, tanto. Y yo puedo interactuar también con el reporte para colapsar o dejar opciones muy específicas. Entonces, de cada reporte que viene con ADM Cloud, yo puedo sacar X variedades. N variedades de... Me puedo poner creativo, sí. Correcto. Buenísimo. Cada reporte también tiene una vista de impresión. Importante recalcar. De esta vista de impresión también yo tengo las variantes. Uh-huh. De manera tal que voy a cargar la misma estructura y yo desde aquí tengo opciones también para exportar en múltiples formatos de forma que yo pueda extraer esta data, ¿verdad? PDF, Excel, Así Word, es. HTML, texto, imagen. Así es, esa es la idea. Entonces, ese es el primer ejemplo en cuanto a reportería que me gusta siempre mencionar. Estamos hablando de personalizar o crear variantes de reportes en base a los reportes nativos que vienen con el sistema. Así es. Entonces, yo quiero adivinar aquí. Uh-huh. Yo sé por dónde viene la cosa. Entonces, ¿qué tal si queremos crear un reporte completamente desde cero, no basado en uno que ya existe? Definitivamente para allá íbamos. Ok, te explico. Efectivamente, tenemos un listado de reportes nativos. Yo puedo personalizarlo, crear variantes, etcétera. Eso quedó claro. Ahora bien, muy posible que yo como gerente me invente un reporte nuevo que necesito para poder llevar trazabilidad a algún caso de negocio que tenga. Hay múltiples alternativas de cómo crear reportes 100% a la medida desde cero. Y voy a arrancar con la alternativa 1, que es la más sencilla, que es el editor visual de reportes. Si me voy a configuración, personalización, en esta opción de menú tenemos las diferentes herramientas que podemos utilizar para personalizar ADM Cloud. Y aquí quiero hacer énfasis en la opción de reportes personalizados. Aquí, cuando yo le doy a la opción de reportes personalizados, el sistema me muestra, me redirecciona a esta pantalla donde voy a ver el inventario de reportes personalizados que tengo creado. Si le doy a nuevo, tengo diferentes opciones. Tengo un editor visual y tengo un editor SQL y diferentes templates, pero vamos primero a hablar del editor visual. Le voy a dar clic a mi editor visual y este es el formulario que debo llenar para crear mi reporte personalizado utilizando este editor visual. Vamos a poner un nombre al reporte, listado de clientes, por ejemplo. Vamos a ponerle que quiero que salga en el módulo de CRM. Mientras yo esté trabajando en este reporte, quizá yo no tengo una versión final. Probablemente sea buena idea no ponerle el check de mostrar en el menú para que otros usuarios no le salgan en el menú. Pero si yo quiero que salga en el menú, le puedo poner el check. Tengo otras opciones aquí que vamos a ver un poquito más adelante y quiero hacer énfasis en esta pestaña de fuente de datos y en esta pestaña de campos. Primero hablemos de fuente de datos. En este caso voy a construir un reporte que me va a listar los clientes. Uh-huh. Los clientes, nosotros tenemos un concepto que le llamamos relacionado, que fue el concepto que hablamos cuando creamos el campo en la pantalla de cliente. Nosotros agrupamos dentro de los relacionados todo lo que es clientes, proveedores, empleados y prospectos. Si yo quiero hacer un listado de clientes, en mi tabla principal yo necesito buscar mi tabla de relacionados. Okay. Esta es la forma de yo decirle de dónde tú vas a sacar la información para el reporte personalizado que estamos construyendo. Esas son como las tablas de la base de datos del sistema. Literal. Pero aparentemente mostrándose con un nombre que sea más entendible, no el nombre técnico interno de la tabla. Sí, esto está diseñado para que yo no tenga que ser un gurú en SQL para poder construir mis reportes, ¿no? Importante recalcar que esta herramienta con este editor visual me permite crear una gran variedad de reportes, pero reportes sencillos, de listados, etcétera. Si yo necesito reportes con cálculo mucho más avanzado, tenemos una segunda herramienta que la vamos a ver después de esta. Okay. Entonces, olvidémonos de relaciones por ahora. Lo único que quiero es seleccionar mi tabla principal en la fuente de datos y vámonos a la segunda pestaña. En esta pestaña de campos es donde yo especifico el listado de columnas que quiero que mi reporte tenga. Vamos a ponerle aquí relacionados.
Cuando yo le pongo la tabla de relacionados, él me pone aquí a la derecha, en la columna de campo, los diferentes campos que yo puedo utilizar. Y aquí sí veo que me pone el nombre visible del campo y también el nombre interno técnico del campo, como Correcto. está Entre físicamente en la paréntesis, base de el nombre datos. técnico, que es el nombre, como comentas, físico en base de datos. Si yo abro SQL, ese es el nombre que yo voy a ver. Y aquí yo puedo ver todos los campos que soporta mis relacionados. Y es importante recalcar que también tenemos los campos personalizados. Míralo aquí abajo. Este fue el nombre de mascota que creamos y el tipo de sangre que creamos. Claro. Entonces, si yo quiero un reporte que me muestre los nombres de mascota, yo puedo seleccionar ese campo. Bueno, aquí será el nombre del cliente también, ¿verdad? Yo creo que suena como importante. El nombre del cliente. Y fíjate que hay muchas informaciones, pero aquí vamos a poner razón social, que es el nombre del cliente. Y definitivamente quiero la mascota, así que voy a buscar mi campo de mascota. Lo voy a mantener sencillo el ejemplo. Vamos primero a darle a grabar. Y ya nuestro reporte está creado. Si le doy al botón de generar, tengo mi reporte donde le puse mi tabla de relacionados. Me estoy dando cuenta que me faltó un paso, pero esto fue un poquito intencional. Como mencioné ahorita, la tabla de relacionados me muestra clientes, proveedores y empleados y prospectos. Recuerden que le pusimos la tabla, le pusimos los campos, pero nunca le dijimos que yo quiero solamente los clientes, ¿no? Correcto. Entonces nos faltó un paso. Es un reporte de relacionados en este momento de relacionados. Ahí Por está. eso digo que no le pongan el mostrar en menú hasta que no termine de armar mi reporte, ¿verdad? Entonces, aquí en la pestaña de filtros internos yo puedo filtrar la data. Puedo decirle, mira, yo quiero de la tabla de relacionados, quiero filtrar por el campo es cliente cuando sea igual a 1. De esta forma, 1 o 0 para valores booleanos, ¿verdad? Y de esta forma yo puedo filtrar el contenido de esa tabla. Sí, siendo 1 un sí y siendo un 0 un no. No, correcto. Le damos a generar y fíjate cómo ahora ya sí me filtra las informaciones. Buenísimo. Así que esta es una forma muy sencilla de cómo hacer un reporte sencillo de listado de clientes. Quiero mencionar algunas cositas más acá, como el check de mostrar en panel de control y como el disponible en recordatorio. Voy a poner esos dos checks. Y también a nivel de permisos, importante recalcar el check de público, igual que mencionamos anteriormente, con los reportes, la variante de los reportes nativos. Si yo le pongo público, quien sea va a poder ver ese reporte. O yo puedo en la pestaña de permisos definir cuáles son los grupos de usuarios que pueden acceder a este reporte. Perfecto. Le voy a dar a grabar. Recordar énfasis en mostrar panel de control y mostrar como recordatorio. Cuando yo le pongo ese check de panel de control y voy a mi pantalla inicial o panel de control, el panel de control está compuesto por diferentes paneles. Yo puedo personalizarlo e incluir ese reporte personalizado como un panel en el dashboard. O sea que eso no es solo un reporte que uso en mi opción de reporte, sino que lo puedo incluir en mi pantalla inicial. Le damos clic a esta opción de personalizar arriba a la derecha. Y aquí puedo seleccionar mi listado personalizado con este cotejo. Vamos a llevarlo hacia arriba. Y vamos a grabar. Y ya tenemos aquí nuestro listado de clientes. Ok, entonces yo puedo crear un reporte personalizado, no solamente para generarlo de forma independiente, sino para incrustarlo en el dashboard inicial que el usuario ve del sistema. Exactamente. Yo puedo, a través de reporte personalizado, crear paneles personalizados de mi dashboard. Eso, exactamente. Estoy reutilizando un reporte como un panel en el dashboard. Buenísimo. Y ahí yo le Correcto. puedo asignar este reporte o este panel, porque tiene un doble propósito ahora, Correcto. a cualquier usuario que esté en el sistema. Definitivamente. Yo recuerda que en el mismo reporte le puedo decir cuáles son los grupos de usuarios, no los usuarios directamente, para definir cuáles grupos de usuarios sí pueden consultar este reporte. Y pensemos en casos de negocios. Tal vez yo tengo un personal de servicio al cliente y yo quiero que ese personal de servicio al cliente tenga en su dashboard una forma rápida de buscar precios, Claro. una forma más rápida de buscar la información de contacto, las preferencias de un cliente. Tal vez tomo el teléfono. O hasta algo tan sencillo como un listado de clientes. Yo ver mis clientes de forma rápida en mi pantalla inicial. Exactamente. En vez de tenerme que irme al reporte a buscar el listado de clientes, lo tengo ahí rápidamente porque es algo que uso muy frecuentemente. Efectivamente. Esta es la opción sencilla de editor visual. Tenemos opciones más avanzadas en la parte 2 de este video de esta sección de videos de capa de personalización. Muy bien, buenísimo. Hoy entonces vimos campos personalizados
Sí. Vimos cómo personalizar un reporte nativo del sistema Sí. y vimos cómo crear reportes personalizados usando el editor visual. Sí, énfasis en que todas esas herramientas están enfocadas a un usuario no técnico. Te prometo que en la parte del video se va a complicar y se va a poner mucho más divertido porque ahí vamos a ver código. Divertido para ti. Ah, sí, ¿verdad? Ups. Bueno, tenemos mucho más material que ver sobre capa de personalización, así que nos puedes acompañar a ver el siguiente video de capa de personalización donde veremos herramientas más avanzadas.